Lo primero que te enseñan en la infantería de marina es que la supervivencia depende de la conciencia. Vigila tu entorno. Observa los patrones. Confía en tu instinto. Esas lecciones salvaron mi vida en zonas de combate, pero nunca pensé que llegarían a salvarme en mi propia sala de estar. Mi nombre es Adrián Velázquez. Pasé 8 años como militar antes de cambiar el polvo de las misiones por el calor sofocante de Sevilla. Aquellos años de uniforme me cambiaron de formas que los civiles nunca podrán comprender realmente. Aprendí que el peligro rara vez se anuncia, se desliza en silencio, disfrazado de rutina, hasta el momento en que todo estalla. Vi morir a amigos porque pasaron por alto señales de advertencia sutiles. Sobreviví a 3 despliegues porque nunca dejé de observar, nunca dejé de buscar amenazas escondidas a plena vista. Después de ver de lo que era capaz la humanidad en el extranjero, todo lo que quería era normalidad, un trabajo estable, un hogar tranquilo y una familia que me amara. Cuando finalmente colgué el uniforme, juré que dejaría atrás la hipervigilancia. No más dormir con un ojo abierto. No más escanear cada habitación buscando las salidas. No más tratar a los extraños como amenazas potenciales. Estaba decidido a ser solo un tipo normal con problemas normales. Durante un tiempo, pensé que lo había logrado. Elena llegó a mi vida como un vendaval. Cabello castaño claro, ojos verdes y una sonrisa que podía iluminar los rincones más oscuros de mi mente. Nos conocimos en un evento benéfico para veteranos donde ella trabajaba como voluntaria. Yo todavía estaba luchando con la transición a la vida civil, incómodo en mi propia piel, sintiéndome como un extraño entre personas cuya mayor preocupación era el tráfico de la mañana. Pero Elena vio a través de mi torpeza. Se acercó a mí mientras yo me escondía junto a la mesa de los aperitivos, fingiendo estar fascinado por la selección de canapés. «Pareces tan cómodo como un gato en una bañera», dijo ella, extendiéndome una copa de vino. Me reí, sorprendido por su franqueza. ¿Tan evidente es? Solo para alguien que sabe mirar. Tenía una forma de inclinar la cabeza cuando estaba interesada en lo que decías, dándote toda su atención. Es la primera vez que vengo a uno de estos eventos. La primera vez en cualquier evento en mucho tiempo, admití. Todavía me estoy acostumbrando a estar de vuelta. Ella asintió, con comprensión en la mirada. Mi padre estuvo en los Balcanes. Decía que la parte más difícil no era la guerra, sino volver a casa, a un mundo que ya no tenía sentido. Algo en ella me atrajo de inmediato. La forma en que escuchaba cuando yo hablaba, escuchaba de verdad, no solo esperaba su turno para hablar. La forma en que tocaba mi brazo cuando se reía de mis bromas. La forma en que sus ojos sostenían los míos un segundo más de lo necesario. Hablamos durante horas esa noche, mucho después de que el evento hubiera terminado. Me contó sobre su trabajo como maestra de primaria, su sueño de abrir una pequeña librería algún día, su estrecha relación con sus padres. Yo le hablé de haber crecido con una madre soltera después de que mi padre se marchara, de mi tiempo en la marina, de mi incertidumbre sobre el futuro. No se inmutó cuando mencioné brevemente el Líbano. No me miró con esa mezcla de lástima e incomodidad que había llegado a esperar de los civiles. Al final de la noche, le pedí su número, esperando casi un rechazo. En cambio, tomó mi teléfono e ingresó su contacto, nombrándose a sí misma, Tormenta Elena, con el emoji de un tornado. Porque voy a arrasar con todo, explicó con un guiño que hizo que mi corazón se acelerara. Nuestra primera cita fue una cena en un pequeño restaurante italiano. La segunda, una caminata por la Sierra Norte. En nuestra tercera cita, fuimos a una caseta donde se reía de mis torpes intentos de bailar sevillanas y luego, con paciencia, me enseñó lo básico. Al final de la noche, la hacía girar por la pista con algo parecido a la competencia, con su risa sonando como música sobre la orquesta. A la tercera cita, supe que era ella. Nunca había creído en el amor a primera vista, ni en las almas gemelas, ni en ninguna de esas tonterías románticas. Pero con Elena,
Todo encajó de una manera que no podía explicar. Por primera vez desde que dejé el servicio, me sentí en paz, como si hubiera encontrado mi lugar en el mundo otra vez. Le pedí matrimonio 6 meses después, en el mismo restaurante italiano de nuestra primera cita. Había planeado un discurso elaborado, pero cuando llegó el momento, mi mente se quedó en blanco. Simplemente saqué el anillo, un diamante modesto que me había costado 3 meses de sueldo, y pregunté, ¿quieres construir una vida conmigo? Ella lloró, asintió y dijo que sí antes de que yo terminara de hablar. Todo el restaurante aplaudió mientras deslizaba el anillo en su dedo con manos temblorosas. Un año después de conocernos, nos casamos en una ceremonia íntima con amigos cercanos y familiares. Mi madre lloró durante los votos, más tarde me dijo que se sentía aliviada de verme finalmente feliz después de todo lo que había pasado fuera. Mi hermano Raúl me dio una palmada en la espalda en la recepción y dijo, «Te ha tocado la lotería, hermano». «Eres mi roca, Adrián», susurró Elena en nuestra noche de bodas, mientras sus dedos trazaban la cicatriz en mi hombro de un trozo de metralla que casi me mata. «Nunca necesitaré a nadie más». Le creí. Tal vez ese fue mi primer error. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron todo lo que había soñado durante aquellas largas noches en el desierto, mirando su foto con una linterna. Compramos una pequeña casa de protección oficial en un barrio decente. Pasamos los fines de semana pintando paredes y montando muebles. Organizábamos barbacoas para los amigos y cenas navideñas para la familia. Hablábamos de nuestro futuro, de cuántos hijos queríamos, de a dónde podríamos viajar, de cómo sería nuestra jubilación décadas más tarde. Elena seguía enseñando en primaria, llegando a casa con historias divertidas sobre sus alumnos y frustraciones ocasionales sobre la política escolar. Yo trabajé en seguridad privada al principio, luego usé mis beneficios de veterano para obtener un título en criminología. Para nuestro tercer aniversario, había conseguido un puesto en Vigilancia Centinela, una firma privada especializada en protección de alto nivel para ejecutivos y personas adineradas. Mi historial militar me hacía valioso para ellos y ascendí rápidamente. Las horas eran largas, pero el sueldo era excelente y podía darle a Elena el tipo de vida que siempre quise para ella. A los 5 años de matrimonio, tuvimos a nuestra hija, Lucía. El embarazo fue inesperado, pero bienvenido. Elena resplandecía durante esos 9 meses, con su cuerpo cambiando para albergar a nuestra pequeña. Asistí a cada cita médica, leí cada libro de paternidad que traía a casa, pinté la habitación de un suave color amarillo a petición suya. El momento en que sostuve a Lucía en mis brazos, roja y gritando en la sala de partos, hice una promesa silenciosa de que la protegería de todo. A diferencia de mi viejo, que nos abandonó a mi madre y a mí cuando yo tenía 12 años, dejándonos solo con deudas y promesas rotas. Aquel día me cambió para siempre. Juré que nunca sería ese tipo de padre o marido, pasara lo que pasara. Mi madre tuvo que trabajar en 3 sitios distintos solo para poner comida en la mesa. Yo llegaba del colegio a una casa vacía, me hacía mi propia cena y me acostaba solo. Los fines de semana la veía unas pocas horas entre turnos, con sus ojos pesados por el cansancio, pero encontrando energía para preguntarme por los estudios. Nunca abandones a tu familia, Adrián, me dijo una vez, con sus manos ásperas de limpiar casas ajenas. Es la peor de las traiciones. Esas palabras se grabaron en mis huesos. La familia era sagrada. La lealtad lo era todo. No eran solo conceptos para mí, eran los cimientos de lo que yo era como hombre. Cuando nació Lucía, me tomé 3 semanas de permiso para ayudar a Elena a adaptarse a la maternidad. Aprendí a cambiar pañales, a calentar biberones a la temperatura perfecta, a calmar los llantos de nuestra hija en mitad de la noche. Quería ser el tipo de padre presente, involucrado, comprometido, todo lo que mi propio padre no fue. Elena se recuperó lentamente del parto. Luchó contra una depresión posparto durante meses, algunos días apenas capaz de levantarse de la cama.
Yo asumí más responsabilidades domésticas, equilibrando el trabajo con el cuidado de mi esposa y nuestra recién nacida. Era agotador, pero nunca me quejé. Esto era lo que significaba el compromiso, estar ahí en los malos tiempos, no solo en los buenos. No sé cómo sobreviviría sin ti, dijo Elena una noche, mirándome caminar por el pasillo con una Lucía con cólicos. Eres increíble con ella. Somos un equipo, respondí. De eso se trata el matrimonio. Finalmente, la oscuridad se disipó. Elena volvió a su trabajo de maestra cuando Lucía cumplió 1 año y nos instalamos en una nueva normalidad. Nuestra hija creció de ser un bebé indefenso a una niña curiosa y luego a una preescolar con carácter. Heredó los ojos verdes de Elena y mi determinación obstinada. Su risa se convirtió en la banda sonora de nuestro hogar. La vida en la ciudad era buena. Nuestra casa de 3 dormitorios en una urbanización tranquila no era una mansión, pero era nuestra. Elena decoró cada rincón con esmero, transformándola de una construcción en un hogar. Tenía talento para hacer que los espacios se sintieran cálidos y acogedores. Las fotos familiares bordeaban el pasillo, nuestra boda, el nacimiento de Lucía, vacaciones en la costa, reuniones festivas, una línea de tiempo visual de nuestra felicidad. Papá ya está aquí. Gritaba Lucía cada tarde cuando oía mi coche entrar en la entrada. Tenía 5 años y ya era el vivo retrato de su madre, excepto por mi cabello oscuro y mi mandíbula testaruda. Corría hacia la puerta, con las coletas saltando, y se lanzaba a mis brazos. Esos momentos, con su pequeño cuerpo apretado contra mi pecho y su voz infantil contándome su día, lo eran todo para mí. Elena me recibía con un beso, preguntando por mi jornada mientras el olor de la cena llenaba el aire. Escuchaba mis historias sobre clientes difíciles o retos de seguridad interesantes, ofreciendo consejos o simplemente un oído comprensivo. Cenábamos en familia, Lucía charlando sobre el parvulario, Elena y yo intercambiando miradas por encima de su cabeza, compartiendo sonrisas privadas. Era la estampa perfecta, o eso pensaba yo. Los cambios fueron tan graduales que casi los paso por alto. Mirando hacia atrás, puedo identificar el momento exacto en que las cosas empezaron a cambiar, aunque no lo reconocí en su momento. Estábamos en una convivencia vecinal el verano del año pasado. Elena hablaba con Sara, una vecina de 2 casas más allá, cuando una pareja que no conocíamos se unió a la conversación. El marido era alto, musculoso, con el tipo de apariencia que pertenece a las revistas de fitness. Noté que el lenguaje corporal de Elena cambió. Se puso más erguida, se rió más, se tocó el pelo repetidamente. Más tarde esa noche, pregunté casualmente, ¿quién era esa pareja con la que hablabas? Marcos y Amanda Reyes, respondió ella, quitándose los pendientes frente al tocador. Acaban de mudarse al final de la calle. Él es entrenador personal. Ella está en el sector inmobiliario. Parecían amigables, comenté. Sí, me invitaron a conocer su gimnasio. Al parecer, ofrece descuentos para los vecinos. No pensé mucho en ello en ese momento. Elena nunca se había interesado especialmente por el ejercicio más allá de alguna clase ocasional de yoga, pero una semana después anunció que se había apuntado al gimnasio donde trabajaba Marcos. Necesito ponerme en forma, explicó, aunque su cuerpo se había recuperado hacía mucho del embarazo. Me he sentido algo pesada últimamente. De repente, le importaba el fitness más que nunca. Siempre había sido delgada por naturaleza, sin necesidad de esforzarse mucho para mantener la figura. Pero ahora se estaba tonificando y volviendo más fuerte. Iba al gimnasio 3 veces por semana, regresando siempre duchada y vestida con ropa limpia, explicando que las instalaciones del centro eran demasiado buenas como para no usarlas. Deberías ver a los entrenadores allí, Adrián. Realmente saben lo que hacen, decía, con un matiz de algo que yo no lograba identificar en su voz. Ropa nueva apareció en su armario, más ajustada, más reveladora que su estilo habitual. Ropa de entrenamiento cara,
tops escotados, vestidos que abrazaban cada curva. ¿Te gusta este? Preguntó una vez, modelando un vestido rojo que nunca había visto. Estaba de oferta. Más tarde encontré el recibo. No estaba de oferta, costaba más que nuestra factura mensual de electricidad. Su teléfono estaba permanentemente pegado a su mano y giraba la pantalla cuando yo pasaba cerca. El suave pitido de los mensajes entrantes sonaba a todas horas y ella saltaba para revisarlos. Solo busco recetas, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, o cosas del trabajo. Ya sabes cómo es. Quería creerle. Necesitaba creerle porque la alternativa significaba que todo lo que había construido en mi vida era una mentira. Nuestra vida íntima también cambió. A veces estaba más apasionada que nunca, probando cosas nuevas, tomando el control de formas que nunca antes había hecho. Otras veces, se mostraba distante, alegando dolores de cabeza o agotamiento. La inconsistencia me dejó confundido y cada vez más suspicaz. Una noche, después de que dijera estar demasiado cansada, me desperté a las 2 de la mañana y encontré su lado de la cama vacío. La encontré en el salón, bañada por la luz azul de la pantalla de su teléfono, escribiendo a alguien. Cuando notó que yo estaba en el umbral de la puerta, bloqueó rápidamente la pantalla. No podía dormir, explicó con demasiada naturalidad. No quería despertarte con mis vueltas en la cama. Asentí y volví a dormir, pero el sueño no llegó. En su lugar, me quedé mirando al techo, escuchándola regresar al dormitorio casi una hora después, preguntándome quién valía la pena como para hablar con él en mitad de la noche. Las pequeñas cosas continuaron molestándome. Ausencias inexplicables, viajes al supermercado que duraban 3 horas, reuniones de padres que de repente se alargaban, su desinterés en nuestras series habituales, alegando que prefería leer. La forma en que ya no compartía historias sobre sus alumnos o colegas, dando respuestas vagas cuando preguntaba por su día. Me encontré revisando los extractos de nuestras tarjetas bancarias, notando cargos en restaurantes en los que yo nunca había estado, tiendas donde no solíamos comprar. Nada definitivo, nada que pudiera señalar como prueba de algo inapropiado, pero lo suficiente para alimentar el creciente malestar en mis entrañas. Odiaba mi propia sospecha. Esta era Elena, mi esposa, la madre de mi hija, la mujer a la que confié mi corazón y mi vida. Ella no era capaz de una traición, ¿verdad? Entonces empezaron los robos. 3 casas de nuestro vecindario fueron asaltadas en 2 meses. Nada violento, las familias siempre estaban fuera cuando sucedía, pero fue suficiente para poner a todos nerviosos. En nuestra reunión de vecinos, la gente estaba aterrada. ¿Y si entran cuando nuestros hijos están en casa? Preguntó Sara, aferrándose al brazo de su marido. El profesional de seguridad que hay en mí vio una oportunidad. No para espiar a mi mujer, aún no estaba listo para admitir que esa era mi verdadera motivación. Sino para proteger a mi familia, una razón justificable para instalar las cámaras que podrían confirmar o disipar mis crecientes sospechas. Esa noche tomé una decisión. Mi trabajo me daba acceso a equipos de seguridad que la mayoría de los civiles no podían obtener. Cámaras de alta calidad, lo suficientemente pequeñas como para camuflarse en cualquier habitación. Las instalé por toda la casa al día siguiente mientras Elena llevaba a Lucía de compras. Una en el salón, escondida en una estantería, otra disfrazada de detector de humo en la cocina. Una en el pasillo y otra en nuestro dormitorio, oculta en la rejilla de ventilación. Añadí 2 cámaras exteriores también, una enfocada a la puerta principal y otra a la entrada del coche. Configuré todo en un servidor seguro al que podía acceder remotamente. Las cámaras se activaban con sensores de movimiento y almacenaban las grabaciones durante 2 semanas antes de borrarlas automáticamente. Era el sistema perfecto. Nuestro hogar estaría protegido y yo tendría tranquilidad. Solo había un problema. Olvidé decírselo a Elena. No fue intencionado al principio.
Ella y Lucía llegaron a casa antes de lo esperado, cargadas con bolsas de compras y helados, y se me pasó por alto entre el caos de la tarde. Luego pasaron los días y se sentía cada vez más incómodo mencionarlo. Por cierto, cariño, he estado grabando todo lo que haces en casa durante la última semana. Sí, eso saldría muy bien. Así que no dije nada. Revisaba las grabaciones ocasionalmente, adelantando horas de actividades domésticas normales. Elena limpiando, Lucía jugando con sus muñecas, la niñera viendo la tele después de que Lucía se durmiera. Nada inusual hasta que lo hubo. Todo empezó con una furgoneta negra. La noté una tarde mientras revisaba las grabaciones de la cámara exterior, aparcada frente a la casa durante casi una hora mientras yo estaba en el trabajo. El mismo vehículo apareció al día siguiente y al siguiente. Siempre cuando yo no estaba, siempre alrededor de la hora en que Elena afirmaba estar haciendo recados o reuniéndose con amigas. Mi corazón latía con fuerza mientras adelantaba el video, esperando ver qué pasaba. Una parte de mí todavía esperaba una explicación inocente. Tal vez era un repartidor en su descanso. Tal vez era un vecino visitando a alguien más de la calle. Al cuarto día, el conductor bajó. Alto, musculoso, con el aspecto de una revista de gimnasia. Cabello oscuro cortado muy corto por los lados. Un reloj caro brillando bajo el sol. Marcos Reyes, nuestro nuevo vecino, el entrenador del gimnasio. Caminó con confianza hacia nuestra puerta y llamó. La cámara exterior captó a Elena abriendo la puerta, su rostro iluminándose con una sonrisa que yo no había visto en meses. Se hizo a un lado para dejarlo entrar. Se me cerró la garganta mientras cambiaba a las cámaras interiores. Hablaron en la cocina durante unos minutos, parados más cerca de lo que deberían estar dos extraños. La mano de él rozó la de ella cuando ella le entregó un vaso de agua. Ella se rió de algo que él dijo, tocando su brazo de la misma forma en que solía tocar el mío. Marcos, eres terrible, dijo ella, golpeando juguetonamente su pecho. Luego lo guió hacia arriba, fuera de la vista de las cámaras que había instalado en la planta principal. El estómago se me revolvió al imaginar lo que estaba pasando en nuestro dormitorio, en nuestra cama. Agarré el borde de mi escritorio con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me quedé allí sentado mirando la cocina vacía, con mi mente rellenando los huecos. Pasaron 20 minutos antes de que volvieran a bajar. El cabello de ella estaba revuelto. La camisa de él estaba mal fajada. Se besaron en la puerta antes de que él se fuera. No fue un pico amistoso, sino el tipo de beso que prometía más. ¿A la misma hora el jueves?, preguntó él, con su mano demorándose en la cadera de ella. Ella asintió, mordiéndose el labio inferior. Estaré esperando. La grabación continuó mientras Elena ordenaba la casa, tarareando para sí misma. Revisó su apariencia en el espejo, arreglándose el pelo y aplicándose lápiz labial fresco. Luego llamó a alguien. Se acaba de ir, dijo, con su voz cristalina a través del micrófono de la cámara. No, Adrián no llegará hasta dentro de horas. Una pausa. Sé que se está complicando, pero no puedo parar ahora. Cerré el portátil, con mis manos temblando incontrolablemente. Corrí al baño y vomité, con mi cuerpo rechazando físicamente lo que acababa de presenciar. Cuando pude ponerme de pie otra vez, me eché agua fría en la cara y miré mi reflejo en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño, pálido, conmocionado, traicionado. Por un momento, consideré conducir a casa de inmediato y confrontar a Elena con lo que había visto. La rabia que crecía dentro de mí exigía acción, exigía respuestas. Imaginé entrar de golpe en la casa, mostrarle el video, ver su rostro desmoronarse mientras sus mentiras colapsaban a su alrededor. Pero la parte táctica de mi cerebro, la parte que me mantuvo vivo en combate, me dijo que esperara, que reuniera más inteligencia, que comprendiera el alcance total de la situación antes de actuar. La información incompleta llevaba a malas decisiones.
Necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba antes de hacer mi movimiento. Esa noche, durante la cena, la observé servir estofado, mi plato favorito, con una sonrisa en la cara. Me preguntó por mi día, me habló de los progresos de Lucía en sus clases de natación, sugirió que planeáramos una escapada de fin de semana para nuestro próximo aniversario. La esposa perfecta, excepto por la colonia de un extraño que todavía podía detectar débilmente en su piel. ¿Está todo bien?, preguntó ella, pillándome mirándola. Pareces distraído. Forcé una sonrisa. Solo cansado. Un proyecto grande en el trabajo. Ella extendió la mano por encima de la mesa y apretó la mía. No trabajes demasiado, cariño. Te necesitamos aquí. La ironía hizo que quisiera volcar la mesa, gritar, exigir la verdad. En lugar de eso, le devolví el apretón y pedí una segunda ración. Más tarde esa noche, ella inició el sexo por primera vez en semanas. Casi me niego. La idea de tocarla después de que ella hubiera estado con él hacía que mi piel se erizara, pero eso levantaría sospechas. Así que seguí la corriente, cerrando los ojos, fingiendo que todo era normal mientras sentía que moría por dentro. Después, mientras ella dormía plácidamente a mi lado, me quedé mirando al techo, con el peso de su traición aplastándome el pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Era Marcos el primero o había habido otros? ¿Había sido real alguna parte de nuestro matrimonio? ¿O solo era yo un proveedor conveniente, un marido fiable que pagaba las facturas y no hacía demasiadas preguntas? Pensé en Lucía durmiendo inocentemente al final del pasillo, ajena a que su mundo estaba construido sobre mentiras. ¿Qué le haría esto a ella? ¿Cómo explicaría por qué mamá y papá ya no podían vivir juntos? La idea de su dolor añadió otra capa al mío. Así que observé durante 2 semanas. Recopilé pruebas. Marcos vino a nuestra casa 4 veces más. Siempre durante mis turnos de trabajo, siempre con el mismo propósito. A veces ni siquiera llegaban al piso de arriba, su pasión era demasiado urgente como para esperar. Una vez usaron el sofá donde yo me sentaba con Lucía para nuestro cuento nocturno. Consulté su matrícula en la base de datos de la empresa de seguridad, Marcos Reyes, 34 años, entrenador en el gimnasio donde Elena había empezado a ir 3 meses atrás. Tenía antecedentes, nada grave, solo una detención por conducir ebrio en su juventud y algunos cargos menores por fraude que fueron desestimados, lo suficiente para decirme que no era el ciudadano ejemplar que pretendía ser. Indagué más profundamente. Se había mudado a Sevilla desde Madrid hacía 6 meses. Antes de eso, había trabajado en gimnasios en Valencia y Barcelona, nunca permaneciendo mucho tiempo en un mismo lugar. Había lagunas en su historial laboral que levantaban sospechas. Cuanto más miraba, más crecía mi inquietud. Una noche, mientras Elena dormía, revisé su teléfono. El código de acceso había cambiado. Solía ser el cumpleaños de Lucía, pero ya no funcionaba. Otro secreto guardado. Logré acceder a su ordenador portátil en su lugar, encontrando correos electrónicos entre ella y Marcos que databan de hacía 4 meses. Los primeros eran profesionales, horarios de entrenamiento, consejos nutricionales. Luego se volvieron personales, coquetos, explícitos. También descubrí que Elena había abierto una cuenta bancaria separada de la que yo no sabía nada. Había estado transfiriendo pequeñas cantidades de nuestra cuenta conjunta, nunca lo suficiente para despertar sospechas, pero sumaban más de 15.000 euros en los últimos 6 meses. Preparando su ruta de escape, supuse. Había búsquedas en su historial del navegador sobre apartamentos en Madrid, precios de vuelos a otras ciudades, abogados de divorcio. Se me cayó el alma a los pies al darme cuenta de la magnitud de su plan. Esto no era solo una aventura, era una estrategia de salida. Lo más condenatorio de todo fue un borrador de correo electrónico dirigido a su hermana, nunca enviado pero guardado en la carpeta de borradores. No puedo seguir viviendo esta mentira. Adrián es un buen hombre y un gran padre,
pero me he sentido atrapada durante años. Marcos me hace sentir viva otra vez. Me entiende de formas que Adrián nunca podría. Sé que todos me odiarán por lo que estoy a punto de hacer, pero tengo que pensar en mi propia felicidad por una vez. Planeamos irnos pronto. Marcos tiene contactos en Madrid donde podemos empezar de nuevo. La parte más difícil será Lucía. No puedo soportar la idea de dejarla, pero tampoco puedo quitársela a su padre. Tal vez una vez que estemos instalados pueda conseguir la custodia compartida. Solo espero que algún día todos comprendan que esta no fue una elección que tomé a la ligera. Leí esas palabras una y otra vez, cada vez sintiéndolas como un cuchillo fresco en el corazón. Estaba planeando abandonar a nuestra hija, alejarse de la familia que habíamos creado, destruir todo lo que habíamos construido juntos. Pensé en mi padre saliendo por la puerta con su maleta cuando yo tenía 12 años, sin siquiera mirar atrás mientras yo le rogaba que se quedara. Pensé en mi madre trabajando hasta el agotamiento para mantenerme. Pensé en la promesa que había hecho de no infligir nunca ese tipo de dolor a mi propia hija. Y ahora Elena planeaba hacer exactamente eso. La rabia que había estado reprimiendo estalló dentro de mí. Un volcán de traición, dolor e incredulidad. Quise despertarla en ese mismo instante para confrontarla con las pruebas de su perfidia. Pero esa no era la jugada inteligente. Si mostraba mis cartas demasiado pronto, podría llevarse a Lucía y huir antes de que yo pudiera asegurar la custodia. Necesitaba ser estratégico, pensar varios movimientos por delante para asegurar que, cuando hiciera mi movimiento, fuera decisivo. Mientras tanto, mantuve la ilusión de normalidad en casa. La besaba por la mañana y por la noche. Jugaba con Lucía. Me quejaba del trabajo y discutía planes para la próxima fiesta de cumpleaños de Lucía. Pero por dentro estaba hueco, viendo a mi esposa actuar para mí de la misma manera que había estado actuando durante todo nuestro matrimonio. ¿Te encuentras bien?, preguntó Elena una noche mientras yo movía la cena por el plato. Pareces distante últimamente. La miré de verdad, y me pregunté cómo podía sentarse frente a mí, con preocupación en sus ojos, después de lo que había hecho ese mismo día con Marcos en nuestra cama. Solo cansado, dije. Puede que esté incubando algo. Ella extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía, con su anillo de bodas captando la luz. Pobre amor. Te cuidaré este fin de semana. Casi me río. El fin de semana era cuando yo planeaba destruir su mundo, tal como ella había destruido el mío. Mientras yacía en la cama esa noche, con el cuerpo de Elena curvado contra el mío como si nada pasara, pensé en lo que había perdido. No solo la fidelidad de mi esposa, sino mi creencia en nosotros, mi confianza en la vida que habíamos construido, mi fe en mi propio juicio. ¿Cómo se me habían pasado las señales? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en una fantasía mientras la realidad se desmoronaba a mi alrededor? Pensé en Lucía, durmiendo pacíficamente al final del pasillo, ignorando que su mundo estaba a punto de hacerse añicos. ¿Me odiaría por lo que estaba a punto de hacer? ¿Lo entendería algún día? La idea de lastimarla me hacía sentir físicamente enfermo, pero la alternativa, dejarla crecer en una casa construida sobre mentiras, parecía peor. Consulté a un abogado de divorcios, copiando en secreto todas las pruebas que había reunido. España es un sistema de divorcio sin culpa, pero el comportamiento y la ocultación de bienes pueden influir en el reparto y en las medidas de custodia. Con los videos y los registros financieros, mi abogado me aseguró que tendría muchas posibilidades de obtener la custodia compartida o incluso la principal dadas las circunstancias del abandono planeado. Estas son algunas de las pruebas de infidelidad y planificación de fuga más claras que he visto, dijo, revisando los archivos. No tendrá dónde apoyarse. ¿Y si intenta llevarse a Lucía?, pregunté, con mi mayor temor aflorando. Solicitaremos una orden cautelar de emergencia, explicó. Con estas pruebas, ningún juez permitiría que se llevara a la niña fuera de la jurisdicción sin su consentimiento.
Asentí, sintiendo que parte del peso se levantaba de mis hombros. ¿Y la casa, nuestros ahorros? Somos un régimen de gananciales, pero dadas las circunstancias, especialmente su cuenta secreta y el dinero que ha estado desviando, podemos argumentar una distribución desigual a su favor. Debería haber sido un alivio saber que la ley estaba de mi parte. Pero un divorcio discreto no era suficiente. La traición calaba demasiado hondo. Elena no solo me había engañado, había traído a otro hombre a nuestro hogar, a nuestra cama, con las fotos de nuestra hija en la mesilla de noche. Me había dejado en ridículo en el lugar donde se suponía que debía sentirme más seguro. No, necesitaba que enfrentara las consecuencias de sus actos públicamente. Quería que sintiera la vergüenza y la humillación que yo sentí al ver esos videos. Quería que perdiera el respeto de nuestros amigos y familiares, tal como ella había destruido mi respeto por ella. Quería que Marcos viera a la verdadera Elena, la mujer manipuladora y engañosa detrás de la amante apasionada. Preparé el escenario con cuidado. Se acercaba nuestro aniversario, 7 años de matrimonio. Sugerí que organizáramos una cena para celebrarlo, invitando a nuestros amigos y familiares más cercanos. Elena estaba encantada con la idea, ayudándome a planear el menú y la lista de invitados. Invitemos a Marcos, el del gimnasio, dijo casualmente mientras finalizábamos las invitaciones. Es nuevo en la ciudad y no conoce a mucha gente. Además, os llevaríais genial. La audacia casi me impresiona. Claro, dije. Cuantos más, mejor. ¿Era esto parte de su plan? Me pregunté. Introducirlo gradualmente en nuestro círculo social, preparando el terreno para cuando finalmente lo hicieran público, o era simplemente la emoción de tener a su amante bajo el mismo techo que su marido, tomándonos el pelo a ambos. A medida que se acercaba la fiesta, perfeccioné mi plan. Edité las grabaciones de las cámaras en un montaje conciso pero condenatorio. Reuní registros financieros, correos, mensajes de texto, todo lo que probaba la magnitud de su traición. Ensayé lo que diría, practicando mi tono hasta que pude mantener la compostura total. El día antes de la fiesta, Elena estuvo inusualmente cariñosa. Me sorprendió con un almuerzo en el trabajo, con su mano descansando en mi muslo bajo la mesa. Me susurró sugerencias sobre cómo podríamos celebrar después de que los invitados se fueran al día siguiente. 7 años es un hito importante, dijo, besándome el cuello. Quiero que sea especial para ti. Esa noche, mientras dormía a mi lado, me quedé mirando al techo, preguntándome si algo de aquello había sido real alguna vez. ¿Me había amado alguna vez, o yo solo fui una elección conveniente, estable, fiable, un buen proveedor? Era todo, nuestros votos matrimoniales, nuestra vida juntos, incluso nuestra hija, solo parte de un papel que ella había estado interpretando. Llegó el día de la fiesta. Me desperté temprano, terminando los preparativos mientras Elena llevaba a Lucía a casa de sus padres. Ellos se quedarían con la niña toda la noche, manteniéndola a salvo de las consecuencias. Pareces nervioso, comentó Elena cuando regresó, pillándome revisando la configuración del equipo audiovisual en el salón por tercera vez. Es solo una cena, cariño. Quiero que todo salga perfecto, respondí, lo cual no era mentira. No todos los días celebramos 7 años juntos. Ella sonrió, rodeando mi cintura con sus brazos por detrás. ¿Te he dicho últimamente lo afortunada que soy de tenerte? La sinceridad en su voz casi me hace dudar de mí mismo. Casi. A las 7, nuestra casa estaba llena de invitados. 16 personas abarrotaban nuestro comedor y el salón, mi hermano Raúl y su esposa, los padres de Elena, su hermana Alicia, vecinos, colegas de mi trabajo y amigos del círculo social de Elena. Y Marcos, luciendo incómodo en una camisa de botones que se tensaba contra su cuerpo musculoso, trayendo una botella de vino cara como regalo. Gracias por invitarme, dijo, estrechando mi mano con firmeza. Elena habla muy bien de ti. Sonreí,
notando cómo mantenía deliberadamente la distancia con mi esposa, interpretando el papel de conocido casual. Ella también te ha mencionado. Capté el destello de pánico en sus ojos, oculto rápidamente tras una sonrisa practicada. Sabía que yo sospechaba algo, pero no tenía idea de lo que vendría. La cena fue un éxito. Elena se había superado con la comida y la conversación fluía junto con el vino. La observé moverse por la habitación, riendo y encantando a todos como siempre hacía. Vi cómo los ojos de Marcos la seguían cuando pensaba que nadie miraba. Noté las señales sutiles entre ellos, una mirada persistente, un roce de dedos cuando ella rellenaba su copa. Esperé hasta que sirvieron el postre para hacer mi movimiento. Antes de cortar la tarta, me gustaría decir unas palabras, anuncié, poniéndome en pie a la cabeza de la mesa. Hace 7 años, me casé con Elena, creyendo que construiríamos una vida de honestidad y confianza juntos. Elena me sonrió radiante desde el otro extremo de la mesa, levantando su copa en un brindis. Me gustaría compartir con todos vosotros un pequeño vistazo de esa vida, continué, tomando el mando a distancia. Una pequeña sorpresa de aniversario. Presioné el botón de reproducción. La gran televisión de nuestro salón cobró vida, mostrando un montaje curado de las grabaciones de mis cámaras ocultas. Elena recibiendo a Marcos en la puerta. Sus abrazos apasionados en la cocina. Ellos subiendo juntos las escaleras. Elena al teléfono riéndose de cómo me engañaba. Los extractos de la cuenta bancaria separada. El historial del navegador mostrando las búsquedas de apartamentos en Madrid. El borrador del correo a su hermana. Todo. La habitación quedó en silencio, excepto por el audio de los videos. El rostro de Elena perdió todo color. Marcos se puso en pie abruptamente, tirando su silla. ¿Qué demonios es esto?, exigió. Me giré hacia él con calma. Esto es la realidad, Marcos. Algo con lo que tú y mi esposa parecéis tener problemas. El padre de Elena se levantó, con su rostro desencajado por la rabia y la decepción. Su madre empezó a llorar. Alicia miraba a su hermana con incredulidad. Adrián, por favor, susurró Elena, con sus ojos recorriendo la habitación, viendo las caras de asombro de nuestros amigos y familia. Apágalo. ¿Por qué?, pregunté. ¿Estás avergonzada? Esto es lo que has estado haciendo. Estas son las elecciones que has tomado. ¿No quieres que todos vean a la verdadera Elena? Marcos hizo un amago de ir hacia la puerta, pero mi hermano Raúl le bloqueó el paso. No vas a ninguna parte, listo. Esto es una locura, protestó Marcos, mirando frenéticamente por toda la sala. Ella me dijo que estabais separados. Dijo que eras un maltratador. Ahora fue mi turno de sorprenderme. Miré a Elena, que no podía sostenerme la mirada. ¿Eso es lo que le dijiste? No respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. Dijo que le pegabas, continuó Marcos, con desesperación en la voz. Que controlabas todo el dinero, que la aislabas de sus amigos, que amenazabas con quitarle a Lucía si se marchaba. La habitación se sumió en un silencio aún más profundo, si eso era posible. Podía sentir el peso de todas las miradas, algunas ahora inciertas, cuestionadoras. Por eso la ayudé a abrir la cuenta separada, añadió Marcos. Para que pudiera escapar de forma segura. Me reí, pero no había humor en ello. Y supongo que por eso te acostaste con ella en nuestra cama. Como algún tipo de misión de rescate. Él tuvo la decencia de parecer avergonzado ante eso. Bueno, eso no es todo lo que ha mentido, dije, cambiando el video en la tele para mostrar registros financieros. Mientras se acostaba con Marcos, también estaba desviando dinero de su gimnasio, más de 30.000 euros en los últimos 3 meses. El rostro de Marcos se contrajo en confusión y luego en rabia cuando se dio cuenta de lo que yo estaba diciendo. Me dijiste que estabas pidiendo prestado ese dinero para tu divorcio, le dijo a Elena.
Dijiste que lo devolverías. Me encogí de hombros. Al parecer, miente a todo el mundo. Lo que sucedió después se desarrolló como un borrón. Marco se abalanzó sobre Elena, gritando sobre el dinero. Raúl y dos de mis colegas lo sujetaron mientras alguien llamaba a la policía. Los padres de Elena se marcharon sin dirigirle una palabra a su hija, su madre sollozaba mientras su padre la guiaba hacia el coche. Los vecinos y amigos salieron de forma torpe, con el impacto de las revelaciones de la noche pesando en sus expresiones. Elena se quedó sentada, petrificada en la mesa del comedor, con las lágrimas surcando su rostro. No intentó defenderse ni explicarse. Simplemente se quedó allí sentada, viendo cómo su mundo cuidadosamente construido colapsaba a su alrededor. Cuando llegó la policía, les mostré el video del arrebato violento de Marcos y les hablé de la malversación. Se lo llevaron esposado, prometiendo investigar las acusaciones financieras. Durante todo el proceso, la esposa de mi hermano, que es enfermera, se quedó a mi lado, con su mano en mi hombro, un apoyo silencioso mientras observaba las secuelas de mi destrucción orquestada. Después de que todos se hubieran ido, nos enfrentamos el uno al otro entre las ruinas de nuestra cena de aniversario. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó ella finalmente, con una voz apenas audible. Lo suficiente, respondí. Los papeles del divorcio te llegarán mañana. Voy a pedir la custodia total de Lucía. Ella levantó la cabeza de golpe. No puedes quitarme a mi hija. Mira cómo lo hago. Señalé la televisión, que ahora mostraba una pantalla en blanco. Ningún juez le dará la custodia a alguien que mete a extraños en la casa familiar mientras su hija duerme arriba, o a alguien que roba dinero y planea desaparecer. No fue así, protestó débilmente. Entonces, ¿cómo fue, Elena? Explícamelo. Ayúdame a entender cómo pudiste traicionar todo lo que construimos juntos. Se desplomó en una silla, con los hombros sacudidos por los sollozos. Era infeliz, susurró. Durante mucho tiempo, he sido infeliz. Y no podía hablar contigo de ello. Eres su marido, el padre de su hija. No lo habrías entendido. Eres tan perfecto, tan seguro de todo, tan fuerte, continuó ella. No sabía cómo decirte que me sentía atrapada, que necesitaba algo más que esta vida. Así que, en lugar de eso, mentiste. Engañaste. Robaste. Planeaste quitarme a mi hija. Mi voz permaneció firme, aunque la rabia hervía en mi interior. Podrías haber pedido el divorcio en cualquier momento, Elena. Te lo habría dado, pero elegiste destruirme en su lugar. Me miró con el rímel manchando su rostro. Nunca quise herirte, Adrián. Simplemente me perdí por el camino. Ahórratelo para alguien que todavía crea tus mentiras, dije, dándome la vuelta para salir de la habitación. Dormiré en el cuarto de invitados esta noche. Deberías empezar a hacer las maletas. Por favor, suplicó ella, agarrando mi brazo. Por favor, no me quites a Lucía. Ella lo es todo para mí. Me zafé de su contacto. Deberías haber pensado en eso antes de invitar a tu amante a su casa. Aquella noche, me quedé despierto en el cuarto de invitados, escuchando los sollozos amortiguados de Elena a través de la pared. A pesar de todo, una parte de mí quería ir hacia ella, consolarla, como había hecho incontables veces a lo largo de los años. Pero esa parte fue aplastada por la traición, la ira y la confianza destrozada. Pensé en los votos que habíamos hecho, para bien o para mal. En la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Palabras vacías ahora, despojadas de significado por sus acciones. Cuando llegó la mañana, Elena se había ido. Se había llevado algo de ropa, su portátil y sus objetos personales. Dejó su alianza en la encimera de la cocina junto a una nota, me quedo con Alicia. Sé que me odias ahora mismo y tienes todo el derecho, pero por favor, Adrián, no uses a Lucía para castigarme. Haya hecho lo que haya hecho, ella no merece perder a su madre.
Llámame cuando estés dispuesto a hablar de las visitas para ella. Arrugué la nota y la tiré. No estaba usando a Lucía para castigar a Elena. Estaba protegiendo a mi hija de una mujer que había demostrado ser egoísta y poco confiable. Una mujer que había estado dispuesta a abandonar a su hija por un hombre que apenas conocía. Los días que siguieron fueron una tormenta de procedimientos legales y conversaciones dolorosas. Lucía se quedó con mi hermano mientras Elena se mudaba definitivamente de la casa. El divorcio se agilizó dadas las circunstancias y, como predijo mi abogado, se me concedió la custodia principal. Elena recibió solo derechos de visita supervisada a la espera de una evaluación psicológica. Marcos se enfrentó a cargos por agresión y estaba bajo investigación por su participación en las irregularidades financieras del gimnasio. Resultó que tenía un historial de fijarse en mujeres vulnerables, manipulándolas emocional y financieramente. Elena solo fue su víctima más reciente. Pero saber eso no alivió el dolor de la traición. Nada podía deshacer el daño a nuestra familia. Lucía preguntaba por su madre constantemente. ¿Cuándo vuelve mamá a casa? ¿Por qué no puedo verla? ¿Está enfadada conmigo? Cada pregunta era un cuchillo en mi corazón. Intenté responder con honestidad, sin abrumarla con complejidades de adultos. Mamá y papá ya no pueden vivir juntos, pero ambos te queremos mucho. La verás pronto, te lo prometo. La primera visita supervisada fue en un centro familiar, una sala estéril con juguetes y libros destinada a crear un ambiente acogedor para los niños. Elena llegó temprano, con el rostro pálido y demacrado, su ropa, antes elegante, le colgaba. Había perdido demasiado peso en muy poco tiempo. Rompió a llorar cuando Lucía corrió hacia ella, estrechando a nuestra hija en sus brazos y abrazándola con fuerza. Yo me quedé en un rincón, observándolas juntas, sintiéndome como un intruso en su momento. Te he echado mucho de menos, pequeña, susurró Elena, acariciando el pelo de Lucía. ¿Te estás portando bien con papá? Lucía asintió solemnemente. ¿Cuándo vas a volver a casa? Los ojos de Elena se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Lucía. Suplicando en silencio, desvié la mirada. No voy a volver a casa, cielo, dijo con ternura. Mamá y papá vamos a vivir en casas diferentes ahora. Pero eso no significa que te queramos menos. El labio inferior de Lucía tembló. ¿Pero por qué? A veces los mayores cometemos errores, explicó Elena. Errores grandes que lo cambian todo. ¿Tú cometiste un error, mamá? Elena cerró los ojos brevemente, con el dolor grabado en cada línea de su rostro. Sí, pequeña. Cometí un error muy grande. Después de la visita, encontré a Elena esperando junto a mi coche en el aparcamiento. Gracias, dijo en voz baja. Por traerla, por dejar que me viera. Asentí con rigidez. Ella necesita a su madre. Adrián, vaciló ella. Sé que me odias ahora mismo, y tienes todo el derecho. Pero, por favor, cree que nunca quise que nada de esto pasara. Marcos, me pilló en un momento vulnerable. Me hizo sentir valorada de formas que no había sentido en años. No lo hagas, advertí. No intentes justificar lo que hiciste. No lo hago, insistió. Intento explicarlo. Hay una diferencia. El momento de las explicaciones era antes de que metieras a otro hombre en nuestra cama. Antes de que mintieras a nuestros amigos diciendo que yo era un maltratador, antes de que planearas quitarme a mi hija. Se estremeció ante cada acusación. Lo sé. Sé que lo he destruido todo. Yo solo, necesito que sepas que sí te quise. Eso no fue una mentira. Miré a esta mujer que una vez conocí mejor que a mí mismo, ahora una extraña. Ya no importa, Elena. Hemos terminado. En las semanas siguientes, intenté crear una nueva normalidad para Lucía y para mí. Ajusté mi horario de trabajo,
Contraté a una niñera de confianza, organicé tardes de juegos con amigos de su clase. Aprendí a peinarla para el colegio, a prepararle comidas que realmente se comiera, a ayudarla con las tareas sencillas. Me convertí en madre y padre a la vez, decidido a llenar el vacío que Elena había dejado. Mientras tanto, Elena entró en una espiral. Faltó a 2 visitas supervisadas alegando enfermedad. Perdió su trabajo de maestra después de que los padres se quejaran por el escándalo. Se mudó de casa de su hermana y se instaló en un apartamento barato al otro lado de la ciudad. Según Alicia, que llamaba de vez en cuando para preguntar por Lucía, Elena apenas funcionaba, dormía todo el día, bebía por la noche y se negaba a buscar ayuda. Estoy preocupada por ella, admitió Alicia en una llamada. No es la hermana que conozco. Tampoco es la esposa que yo conocía, respondí, incapaz de sentir compasión. Pero eso ya no es mi problema. 3 meses después de la desastrosa cena de aniversario, recibí una llamada de la Policía Nacional. Elena había sido encontrada muerta en una habitación de hostal a las afueras de la ciudad. Un aparente suicidio. La voz del agente era clínica mientras explicaba los detalles, pastillas y alcohol. Una nota dirigida a mí fue encontrada a su lado. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. A pesar de todo, nunca imaginé este desenlace. Nunca pensé que elegiría dejar a Lucía permanentemente. Leí la nota más tarde aquel día en el ambiente aséptico de la comisaría, con mis dedos temblando mientras desdoblaba el papel. Adrián, mi comportamiento no tiene excusa. Fui débil y estaba perdida y, en lugar de hablar contigo, dejé que alguien me manipulara para hacerme creer mentiras sobre mí misma y nuestro matrimonio. El dinero no era para mí, Marcos me convenció de que su negocio tenía problemas, que necesitaba ayuda, que una vez que todo se enderezara, estaríamos juntos. Fui una estúpida. Nunca dejé de quereros a ti y a Lucía, incluso cuando os estaba haciendo daño. Por favor, dile a nuestra hija que mamá cometió errores, pero que la quería más que a nada en este mundo. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón la forma de perdonarme, aunque yo no pueda perdonarme a mí misma. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentar las consecuencias de mis actos. Elena. No lloré cuando terminé de leer. No sentí nada más que un vacío hueco donde la ira y la traición habían ardido con tanta fuerza meses atrás. El agente me observó doblar la carta y guardarla de nuevo en la bolsa de pruebas. Necesitaremos quedarnos con esto por ahora, dijo. Pero puede solicitar una copia para su registro. No será necesario, respondí. Las palabras en la página no cambiarían nada. No podían traer de vuelta a la mujer con la que me había casado ni curar la herida que había dejado. Esa tarde, recogí a Lucía de casa de mi hermano. Corrió hacia mí con los brazos abiertos, con su rostro inocente iluminándose al verme. «Papá, ¿has traído a mamá? ¿Va a venir ya a casa?» La pregunta perforó mi entumecimiento. ¿Cómo le dices a una niña de 5 años que su madre nunca va a volver? ¿Que la mujer que le leía cuentos antes de dormir y besaba sus rodillas raspadas había elegido dejar este mundo antes que enfrentar el desastre que había creado? Me arrodillé a la altura de Lucía, tomando sus pequeñas manos entre las mías. No, pequeña. Mamá no va a venir a casa. Su labio inferior tembló. ¿Sigue enfadada con nosotros? ¿Hicimos algo malo? No, cielo. Tú no hiciste nada malo. La atraje hacia un abrazo apretado, sintiendo sus lágrimas humedecer mi camisa. A veces las personas cometen errores y no saben cómo arreglarlos. Tu madre te quería mucho, pero no pudo encontrar el camino de vuelta hacia nosotros. Esa noche, mientras arropaba a Lucía en la cama, me pidió que mirara bajo la cama y en el armario por si había monstruos. Lo hice diligentemente, asegurándole que estaba a salvo. Papá, susurró ella mientras yo le besaba la frente, ¿tú también te irás como mamá? La pregunta rompió algo dentro de mí. Respiré hondo, luchando contra las lágrimas. Nunca.
Siempre estaré aquí para ti, Lucía. Siempre. Es una promesa. Al cerrar la puerta de su dormitorio, pensé en las cámaras que todavía estaban escondidas por toda la casa. Las que habían revelado la verdad y destrozado a nuestra familia. Pasé la noche retirando cada una de ellas, borrando las huellas digitales de nuestro colapso. Al día siguiente, enterré el equipo en el patio trasero, bajo el olivo que Elena y yo habíamos plantado cuando nos mudamos. Una tumba adecuada para la muerte de la confianza. Mi hermano me ayudó a organizar el funeral. Fue un asunto pequeño y sombrío. Los padres de Elena asistieron, con el dolor grabado profundamente en sus rostros. Su hermana Alicia estaba junto a ellos, sosteniendo la mano de su madre. Vinieron algunos amigos, aquellos que habían conocido a Elena desde hacía más tiempo y podían separar a la mujer de sus errores. Yo no hablé en el servicio, no tenía nada que decir que no sonara hueco o hipócrita. En su lugar, permanecí en silencio sosteniendo la mano de Lucía, observando cómo bajaban el ataúd de mi esposa a la tierra. Después, la madre de Elena se acercó a mí, con los ojos rojos e hinchados. No lo entiendo, dijo, con la voz quebrada. ¿Por qué haría esto? Tenía tanto por lo que vivir. Tenía a Lucía. No tuve respuestas para ella, ninguna explicación que pudiera dar sentido a la elección final de Elena. Ella te quería, continuó su madre. Incluso al final, cuando todo se desmoronó, nunca dejó de quereros a ti y a Lucía. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. No dejes que Lucía la olvide, suplicó. Pasara lo que pasara entre vosotros, no dejes que nuestra nieta olvide a su madre. No lo haré, prometí. Era lo menos que podía hacer. La vida siguió adelante, como inevitablemente ocurre. Lucía empezó el colegio. Ajusté mi horario laboral para estar más en casa. Adoptamos a un perro de la protectora, un Golden Retriever noble al que llamamos Max, que pronto se convirtió en el compañero constante de Lucía. En lo que habría sido el 35º cumpleaños de Elena, Lucía y yo visitamos su tumba. Era la primera vez que iba allí desde el funeral. ¿Puedo poner flores para mamá? Preguntó Lucía, aferrando un ramo de margaritas, las favoritas de Elena. Claro que puedes. Las colocó con cuidado en la base de la lápida y luego trazó el nombre de su madre con el dedo. ¿Crees que puede vernos desde el cielo? Miré hacia el cielo azul y despejado. Creo que sí. ¿Crees que se arrepiente? La pregunta me pilló desprevenido. Consideré cómo responder, queriendo ser honesto sin cargar a mi hija con dilemas adultos. Sí, dije finalmente. Creo que lo sentía mucho. Lucía sintió pensativa. Yo también lo siento. La echo de menos. Yo también, pequeña. Todos los días. Y era cierto, de una forma que no había esperado. Echaba de menos a la mujer que creía que era mi esposa, la vida que creía que estábamos construyendo. Pero esa mujer nunca había existido realmente. La verdadera Elena había sido mucho más complicada, imperfecta y humana de lo que yo había querido ver. Mientras caminábamos de vuelta al coche, de la mano, me di cuenta de que las cámaras me habían mostrado la verdad, pero no toda la verdad. Habían capturado acciones, pero no intenciones, comportamientos, pero no el dolor que había tras ellos. Me habían dado hechos, pero me robaron la oportunidad de entender, de perdonar, de sanar juntos. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera confrontado a Elena en privado cuando descubrí la aventura por primera vez. Si le hubiera dado la oportunidad de explicarse, de enmendarlo, si mi necesidad de venganza no lo hubiera eclipsado todo, ¿seguiría viva? ¿Habríamos encontrado un camino a seguir, aunque no fuera juntos? ¿Seguiría Lucía teniendo a su madre? Pero esos pensamientos no llevan a ninguna parte. No podemos rebobinar la vida como una grabación. No podemos editar las partes que duelen demasiado como para verlas. Solo podemos seguir adelante, cargando con nuestras cicatrices e intentando aprender de ellas.
Hoy, 5 años después de la muerte de Elena, Lucía es una niña brillante y resiliente de 10 años que tiene la sonrisa de su madre y mi determinación. A veces pregunta por ella, queriendo saber historias de antes. Yo le cuento las buenas, como su madre cantaba desafinando en la ducha, cómo podía hacerse amiga de cualquiera, cómo su risa podía llenar una habitación. He tenido alguna cita ocasional, pero nada serio. La confianza cuesta más ahora. Busco cámaras en cada lugar nuevo que visito, es un hábito que no parezco poder romper. Reviso y vuelvo a revisar cerraduras, contraseñas, estados bancarios. Hipervigilancia, lo llama mi psicóloga. Una respuesta normal a la traición. La semana pasada, Lucía me preguntó si alguna vez me sentía solo. A veces, admití, pero te tengo a ti, y a Max, y a mis amigos. Ella consideró esto con la solemnidad que solo un niño puede reunir. Mamá querría que fueras feliz, papá. No querría que estuvieras solo por lo que pasó.